Es una de las obras más esperadas en Jaén capital y provincia, la conexión a la alta velocidad con Córdoba, una obra compleja y en estudio y que ahora se complica y retrasa. Hablamos de la conexión de Jaén con Córdoba y sobre todo la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ahora en estudio de viabilidad y que se ha prorrogado. Un contrato adjudicado en julio de 2022 por un importe de algo más de 283.000 euros y que tenía un plazo de ejecución de 15 meses. Por tanto, a punto de acabarse, pero que ahora se aplaza para concretar la opción más certera de ese futuro viaje entre Jaén y Madrid en unas 3 horas. El objeto del estudio de viabilidad es el planteamiento y análisis de varias alternativas de trazado para conectar los dos corredores ferroviarios citados, el Córdoba-Jaén de ancho ibérico y la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla, trazados que serán técnica y ambientalmente viables. Para ello se debe analizar con el grado de definición y precisión acorde a este tipo de estudios un número suficiente de alternativas viables de trazado que posteriormente serán comparadas bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales y de explotación, dando como resultado de dicha comparativa una alternativa seleccionada y óptima. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La idea de Adif pasa por la construcción de una conexión entre la actual línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla con la vía de ancho convencional entre Jaén, Córdoba, Sevilla o Cádiz, con un pliego de condiciones técnicas donde todo apunta a que se construiría esa conexión en el ámbito territorial existente entre Alcolea y Montoro, en la provincia de Córdoba. Una conexión que debe contar con una infraestructura que permita a los trenes adaptarse al cambio de ancho de vía. Si es técnica y ambientalmente viable, esa solución permitiría reducir el trayecto en media hora, fijando el viaje por tren entre Jaén y Madrid en unas 3 horas, siendo un paso más en el camino iniciado al principio de la pasada legislatura y que tenía como objetivo fundamental unir Jaén con Madrid por tren con un trayecto que se completara en esas citadas 3 horas, cosa que ahora se aplaza sin un calendario concreto y a la espera de conocer los detalles del estudio ahora prorrogado. Llama la atención que una conexión a priori tan corta esté dando tantos problemas y que tras 15 meses de estudios ahora se aplace X meses más, añadiendo que una vez conocida la mejor opción quedarían todas las fases posteriores hasta culminarla, una obra que recordemos no llevaría una línea de alta velocidad como tal hasta Jaén, sino que conectaría la línea actual con Córdoba hasta la línea Madrid-Sevilla a falta de más avances y fases en la conexión completa vía Alcázar de San Juan, línea de la que hablamos en otro vídeo del canal. Una vez acabada esta conexión, en estudio el tiempo de 3 horas se asegura que resultaría atractivo para los usuarios y aumentaría la competitividad de ese medio de transporte con respecto a otros como el coche. Además, Jaén tendría la posibilidad de circulaciones con la capital de España tanto por la vía convencional, la Linares, Alcázar de San Juan, Madrid, para mercancías y pasajeros y el acceso a la línea de alta velocidad Sevilla-Córdoba-Madrid para pasajeros que acercaría Jaén a otras ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Cádiz, ya que se entiende que habrá doble conexión, una vía norte y otra vía sur. Esto llega tras el retraso de otra obra, vamos a decir menor, pero muy relevante como el bypass de Almodóvar del Río, también en Córdoba, y del que hablamos hace muy poco en otro vídeo. Jaén parece abonada a las malas noticias que ya lleva arrastrando en esto de lo ferroviario, podríamos decir desde siempre, pues recientemente conocíamos, y así lo contamos en otro vídeo del canal, que su tranvía tampoco estará listo en 2024, y todo apunta a que habrá que esperar al primer semestre de 2025. Un aplazamiento al que ahora se suma lo hoy contado y que veremos cuánto más se alarga y qué conclusiones saca. Ojalá que sea la última mala noticia en lo ferroviario para una provincia más aislada e infracomunicada de lo que merece, e iremos contando las novedades que vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.